Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con ciudadanos. Gracias por estar aquí y conocer nuestra propuesta para cambiar la historia de Guatemala. Somos un partido modesto en recursos, pero grande en ideas para transformar la vida de millones de guatemaltecos. Buenas noches. Es para nosotros un verdadero gusto estar aquí presentes ante ustedes. Estamos aquí en directo, en línea, desde Hacienda Real Condado, en un evento, un nuevo evento de Encuentro por Guatemala. Aquí tenemos a dos distinguidas damas y contamos con la presencia de nuestro candidato presidencial, Nité Estrada de Mendoza. Ella es la candidata a alcalde por Fraijanes, una persona quien conocemos con una larga trayectoria. Ella inició lo que fue la Asociación de Vecinos de El Salvador y bueno, ella está en este momento queriendo cambiar la historia y por eso estamos acá, por eso está ella acá para responder preguntas y los cuestionamientos que podamos tener todos los ciudadanos. Tenemos a nuestra diputada Ninés Montenegro, una persona que verdaderamente no hay palabras para describirla. Ha sido verdaderamente una luchadora. Para nosotros es un verdadero orgullo presentarla. Ha sido una peleadora por la transparencia y ha sido una persona excepcional y luchadora dentro de la política nacional. Y nuestro candidato presidencial, un hombre como José Ángel López Camposeco, a quien conocemos y admiramos por su trayectoria, no solo dentro de su área productiva como un hombre de bancos, sino que además de eso también como un hombre que viene de las cooperativas, alguien que tiene mucha experiencia en el desarrollo humano. Así es que están aquí en este momento nuestros tres candidatos, tres personas admirables que tienen en sus manos el cambio de la historia de este país. Así es que estamos abiertos para las preguntas que ustedes deseen hacer, para las respuestas que se han preparado como institución que somos para cambiar en nuestro lindo país y nuestra linda Guatemala. Así es que muchas gracias y la palabra pues queda del lado de las personas que están sintonizándonos en línea y de las que están aquí presentes. Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos el micrófono abierto. La primera pregunta, Marisol de Alvarado, desde Miami, pregunta: ¿cuál es la propuesta? Yo me recuerdo en Banural se creó el seguro del migrante, porque imagínense ustedes que cuando una persona es deportada, ya le pagan un colegio, ya van con un médico privado, ya han mejorado y de repente ya no está ese flujo, vuelven a regresar como estaban anteriormente. Entonces deberíamos de crear instrumentos de protección a estas personas, porque yo creo que con su esfuerzo han contribuido mucho al país. Muchas gracias, José Ángel. Tenemos otra pregunta, en este caso será para Nité, como candidata a alcalde por Fraijanes. Dice: ¿cómo controlar que no se acepten más proyectos de vivienda aquí en Fraijanes? Es decir, en lo que se construye el famoso anillo de la ciudad, ¿se puede controlar eso sobre la población? Rosy de Fraijanes. Nité. Gracias. Bueno, en primer lugar, por lo que hay que trabajar es por la infraestructura y el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial nos afecta a todos, ya seamos de la parte empresarial, de la parte de residencias o de la parte también como en las aldeas. Yo pienso que lo más importante es aceptar únicamente proyectos que tengan los servicios suficientes para poder trabajar sin ningún problema e inconveniente para las demás personas que ya residimos acá. En realidad, una de las cosas más importantes para lo que es el ordenamiento territorial es cumplir con las normativas de la municipalidad y hacer nuevas normativas, como por ejemplo, el área de parqueo que se exige para los centros comerciales es mínima. Realmente no es una normativa real y yo creo que hay que hacer una revisión
de todas las normativas para lograr hacer el ordenamiento territorial sin afectar a nadie y también darle oportunidad a los que quieran venir a vivir acá, pero con los servicios que deben de prestarse. Entonces, en conclusión, yo creo que debe de hacerse una revisión sobre lo que son las normativas de construcción. Muchas gracias, Nite. Tenemos otra pregunta de Sharon Lemus de Antigua Guatemala. Dice, es la primera vez que voto. ¿Por qué hacerlo por Encuentro por Guatemala? Yo creo, mi querida Linet, que es una pregunta para usted. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí y realmente saludar la presencia de NICTE, básicamente porque qué bueno que las mujeres se involucren y participan, ¿verdad? Es un tema muy, muy complejo para nosotras. En el tema de por qué votar por Encuentro por Guatemala, yo podría decirles que Encuentro por Guatemala, además de ser un proyecto que ha estado en el Congreso de la República, ha hecho las cosas de la forma correcta, con intermediación, con fiscalización, con legislación como la Ley de Acceso a la Información, para que la población realmente pueda empoderarse de cómo se compra, en qué condiciones, a qué empresa, a qué precio, por qué con esa empresa y por qué por excepción o por qué por contrato abierto. Es básicamente para luchar en contra de la corrupción. Eso es lo que ha hecho el Partido Encuentro por Guatemala. Me parece que es hoy una de las luchas más importantes que tiene el país. Antes no le dábamos importancia a la lucha contra la corrupción y pensábamos que era un tema más, pero hoy entendemos que luchar contra la corrupción es ahorrarle recursos al Estado para invertirlos en la población, en salud, en seguridad y justicia. Y hoy vemos cómo la corrupción realmente se ha enraizado por muchísimos años en Guatemala y es la responsable de la pobreza, la inseguridad y en el caso reciente de la muerte de 27 guatemaltecos producto de la sobrevaloración de medicamentos. Entonces yo le diría, porque es un proyecto digno, porque es un proyecto ético, porque es un proyecto sin mancha de corrupción, porque es el único partido que se ha mantenido unido, no ha hecho transfugismo y porque ustedes pueden revisar nuestra hoja de vida y estamos al servicio del país, le pedimos su voto para José Ángel López, candidato a presidente, y para nuestra compañera Nicté como candidata a alcaldesa. Y también le decimos, con toda dignidad nos enfrentamos a pesar de la crisis que se vive en el país. Hay una situación gravísima, hay un descontento generalizado, pero nosotros creemos que a pesar de eso debe haber contienda electoral y que nosotros somos una opción para el país. Muchas gracias, Linet. José Ángel, ¿quisiera usted completar? Bueno, yo creo que está de más de decir que ¿qué partido hace la diferencia en Guatemala? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué partido hace la diferencia? Como hablábamos recientemente con algunas personas y decíamos, la democracia efectivamente no tiene precio, pero sí tiene costos de funcionamiento. Y esos costos de funcionamiento han sido aprovechados por las mafias, el crimen organizado o también por el propio sector privado que, aunque sea un financiamiento legal, pone algunas condiciones. Y eso vuelve a los partidos cautivos y prisioneros, o de deseos y ambiciones de unos, o de perversiones ilegales de otros. Entonces, el financiamiento, el control del financiamiento es la base inicial para ir logrando la democracia futuro. Entonces, estamos planteando evitar, por ejemplo, el financiamiento para las pautas y la publicidad, y que todos aquellos que tienen concesiones a través del Estado y sus frecuencias son del Estado, cedan un espacio para todos los partidos políticos en condiciones de igualdad, y así se evitaría el financiamiento privado, a razón de 0.25 en relación al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral el último año, que es de más o menos 1.5 del presupuesto total. También ponerle techo a la campaña electoral. Hay quienes he escuchado yo que gastan 500 millones en una campaña, porque lamentablemente la población más pobre y más vulnerable del área rural es presa de regalos, de clientelismo, de favores, y sabe la gente que nace del mismo saqueo que hay en el erario nacional. Entonces, las campañas no pueden ser de más de 30 millones de quetzales, por ejemplo. Eso es parte de lo que se ha acordado. Se está planteando también evitar en lo posible el transfugismo.
Esto quiere decir que alguien que quiera ser candidato de un partido, por lo menos 2 años antes tendría que haber militado en él. Y eso va a ir generando como cierta tradición, cierta militancia, cierto compromiso para con el partido político. Parte de las muchas reformas que hay, también hay muchas exigencias a los partidos. Puede ser que vaya afectando a los partidos pequeños. Parte de los sacrificios que hay que hacer, como aumentar el número de afiliados, en donde no haya estructura legal, por ejemplo, no poder presentar candidatos, lo cual puede ser delicado para nosotros como partidos que no tenemos ese financiamiento. Pero yo creo que es parte de los procesos que tiene que sufrir el país. En general, yo le diría, el jueves a más tardar podríamos estar presentando la reforma, pero ya depende de qué diga el Pleno del Congreso de la República, y es donde nos topamos, porque cómo hemos votado. Si hemos votado mayoritariamente por determinado partido, vamos a tener problemas en torno a la respuesta. Nosotros en el Congreso somos 3 votos, lamentablemente, porque ese es el voto que la población nos dio. Así es, lamentable porque eso no nos garantiza que esta ley electoral y de partidos políticos no se haga a la medida de los más grandes, que sabemos que no son precisamente los que quisiéramos en el poder. Bueno, Luis Pedro Mota de Fraijanes dice: ¿cuáles son los problemas más importantes que destacan en Fraijanes y sus soluciones? En 2 minutos. Ok, bueno. Fraijanes es un municipio complejo, es pequeño y es maravilloso. La gente en realidad es gente muy trabajadora y muy abierta. Tenemos, creo yo, como caso fundamental la educación. La educación de Fraijanes está, de acuerdo a lo del Ministerio de Educación, en decadencia. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas del Ministerio de Educación. La potencialidad que tienen los ciudadanos que viven en cada una de las regiones. ¿A esto qué se refiere? Bueno, cuáles son sus habilidades, sus capacidades, el conocimiento, y sobre esa base tenemos que hacer una combinación de los recursos con que se cuenta. En el otro eje, que es el tema de seguridad y justicia, ya llevamos casi 8 años de venir con el tema de la reforma de la Policía Nacional Civil y no hay manera en que terminemos. Yo creo que es un proceso permanente, pero yo creo que hay que avanzar sustancialmente. En el actual gobierno se tomó como meta incrementar a 35,000 agentes la Policía Nacional, pero se disminuyó el periodo de formación de los policías. Entonces, después que era 1 año, se bajó a 6. Entonces, sacrificamos la calidad por la cantidad y no resolvimos el problema. Según los estándares, no sé si son internacionales, pero los recomendables es que debería ser un periodo de formación de un agente de policía de 2 años, si nosotros tenemos de 1 año y lo bajamos a 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Al ver ahora el número de crímenes comparados con el número de policías que tenemos, se incrementó. Entonces quiere decir que una política de esa naturaleza no es efectiva. Y lo que deberíamos de hacer antes de incorporar nuevos agentes a la Policía Nacional, deberíamos de depurar la Policía Nacional. Y ahora lo digo con más solvencia, porque esto tampoco son cuestiones que hoy se los estudios, fueron estudios a los cuales tuvimos acceso de 2 centros de investigación, pero en un ejercicio que tuvimos hace unos días en Santa Rosa, una persona se paró y nos dijo: mire, yo estoy de acuerdo con usted, porque yo fui a la Academia de Policía cuando todavía se formaba en 1 año, yo solo aguanté 6 meses y me salí, eso está podrido, hay que cambiarlo, me dijo el señor. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar las cosas en serio, es decir, vamos a caminar despacio, pero vamos a avanzar. Aquí tratamos de correr mucho, pero hicimos un retroceso. Entonces tendríamos que enfocarnos a eso, incrementar el periodo de formación de un policía e irlos incorporando poco a poco y no involucrarlos sino donde hay policías antiguos, sino que en zonas donde solo llegan policías nuevos para evitar ese proceso de contaminación. Y también no existe institucionalidad porque los jefes de policía se nombran por compadrazgo, y lo que debería hacer es que debería haber una jerarquía y un sistema de promoción de los agentes por méritos.
y mejorar las condiciones de la Policía Nacional, que eso es un elemento muy importante. En el Plan Nacional de Educación y también de Salud deberíamos involucrar a las comunidades. Muchos, cuando yo menciono esto, algunos se molestan, pero es una realidad. El PRONADE funcionaba mejor porque había una participación de la comunidad. Hoy la comunidad como que la alejaron de ahí, pero hay que involucrar nuevamente a las comunidades para que no es que se conviertan en celadores o auditores, sino que se conviertan en una parte dinámica de preocupación para mejorar el sistema educativo, la participación tanto en los procesos educativos como de salud, mejorar el nivel de los maestros, como decía, desarrollar el programa de competencias básicas para la vida, que es más y mejor conocimiento, desarrollo de destrezas, habilidades y el sentido crítico, y valores, que es tan elemental, que es parte de lo que nos está pasando, una campaña, por ejemplo, para fomentar el respeto a la ley, los valores, así como un rechazo a la corrupción, una promoción de apostar por la no violencia y por la paz, debe de involucrar todo un proceso. En lugar de gastarnos los 300 millones en publicidad del gobierno, en decir que somos buenos, mejor deberíamos de procurar en orientar a la población de esa manera. Todos me van a decir, pero te vas a llevar como 10 años, sí, pero vamos a seguir. Si queremos seguir como estamos ahora, pues no principiemos a hacer nada serio. Pero si queremos cambiar, principiemos a hacer cosas serias que con un objetivo bien claro de largo plazo, que es transformar el país. Muchas gracias, José Ángel. Ninette, por favor, le cedo el micrófono para que nos hable de la agenda legislativa que tenemos. Bueno, es mucho realmente, pero el gobierno central es el que trabaja la política pública del Estado, como ustedes escucharon, es el que ejecuta. El Congreso de la República le corresponde trasladar los fondos para que esas políticas públicas se puedan ejecutar. Las políticas de educación, de salud, de vivienda, de infraestructura. El Congreso entonces es el encargado de trasladar todo el presupuesto, que más o menos es un volumen de 70,000 millones de quetzales. Pero no solo es trasladar el dinero para esas políticas públicas que está mencionando, por ejemplo, José Ángel, es fiscalizar que esa política pública efectivamente se esté cumpliendo. Por ejemplo, una política pública está compuesta por programas. La política pública de educación tiene el programa de, por ejemplo, de refacción escolar, de textos escolares, el programa de transferencias condicionadas. Ahí voy en 3. ¿Cuál es la obligación de un dignatario? Fiscalizar que lo que se trasladó se esté usando realmente para esa política pública y que estén llegando los textos escolares a tiempo, a toda la universalidad, que la refacción escolar llegue, que llegue el bono escolar. ¿Qué pasa si no llega? Trabajar e intermediar para que llegue y denunciar si eso no está llegando, pero también evaluar el impacto que esa política pública tiene. ¿Está sirviendo una transferencia condicionada para el desarrollo del niño? ¿Está mejorando su calidad de vida, su calidad de educación, o hay repitencia escolar? ¿O qué está pasando? Esa es una política integral que el legislador tiene que evaluar. Y no solo es la visión que tiene el ciudadano que cree que se está alrededor del hemiciclo 2 días sentado ahí haciendo nada. Eso realmente debería ser una de las funciones que menos nos debería, no interesar, pero que menos le deberíamos prestar atención, pero sí el de fiscalizar las políticas públicas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver si no va el producto sobrevalorado, si los textos escolares no se los mandaron a pedir a una empresa que ni funciona y que cartón, que a lo mejor los textos van a hacer al día siguiente, la sobrevaloración o cuánto cobraron en la sobrevaloración. ¿Por qué? Es muy importante esa función que la gente lamentablemente no lo ha querido ver, y eso es a nivel nacional. En el tema de la intermediación es, por ejemplo, bueno, a los que trabajan en reforestación no les han entregado su presupuesto. ¿Por qué? Bueno, porque el ministro tiene prioridades y quiere darle a otros proveedores, pero no quiere darle a estos que trabajan en la reforestación. Y en legislación hay tanto que hacer que yo les diría, la reforma a la ley electoral es una de las muchas. Recuerden lo que les voy a decir, muchos piensan que dirigir el Estado es como una empresa, y no es así. También con el tema de los fertilizantes. Es decir, nosotros no estamos hablando de falsas promesas. Yo no estoy de acuerdo con la política de fertilizantes, porque no es una política que estimule la producción, es una política que estimula la corrupción. Y entonces lo que deberíamos hacer es cambiar el modelo de cómo asistir a los pequeños productores para que puedan desarrollarse. Resulta que los fertilizantes los compran más caro.
no compran las fórmulas que necesitan los agricultores. No es la cantidad el porcentaje de elementos químicos que dice la bolsa, sino que tiene menos. El productor, para poder recibirlo, tiene que ser afiliado al partido de turno, tiene que ir a registrarse ahí y pierde un día, y la cosecha no tiene los resultados que él espera porque el fertilizante es de mala calidad. Entonces, una política para empobrecer a la gente, y lo que tenemos que hacer es abrirle los ojos a la gente y empecemos a hacer políticamente correctas las cosas. Pero yo sé que es difícil esto, porque hay mucha gente que no logra entender las interioridades de esto, pero yo creo que para avanzar como país tenemos que enfrentar las cosas tal cual son. Yo estoy de acuerdo con las transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas, que si el niño asiste a la escuela todos los días, si el niño va a sus controles de salud, ahí hay algo a cambio, y además hay un control complementario. Pero la bolsa solidaria se da a diestra y siniestra. Es una política de clientelismo político. Ni resuelve el hambre, ni resuelve el desarrollo de las personas, ni las dignifica. Al contrario, esa política se complementa de esta manera. El actual sistema político que tenemos se retroalimenta de la corrupción a través de estas medidas y necesita pobres para darles bolsas. Entonces ahí hay una correlación de esos tres elementos que hacen que el sistema sea... que el sistema esté fracasando. Entonces lo que nosotros queremos es que no hayan pobres, que no haya corrupción y que haya un mejor sistema político. Muchas gracias, José Ángel. Dice Susana de Antigua: Ninet, ¿cómo establecer controles para que los programas sociales sean entregados a los más necesitados y que no se conviertan en programas clientelares políticos y que no tengan impacto en la vida de los más necesitados? Sí, la verdad es que la corrupción ahora se ha descubierto que está enraizada en la estructura del Estado y que no es un problema de este gobierno, sino de hace muchísimos años, 30, 40, 50 años. Sin embargo, las políticas sociales, si van dirigidas al más pobre para sacarlo de la pobreza y tiene corresponsabilidades a su lado, coyunturalmente y temporalmente son necesarias. Lo primero que se planteó con las transferencias condicionadas, me está preguntando, ¿verdad? Lo primero que se planteó fue bancarizarlas. Es decir, que por supuesto la gente supiera que iba a ir al sistema bancario y desde ahí iba a poder retirar en X cantidad, los 300 quetzales. Luego que se supiera que realmente ese dinero estaba llegando para alimentar a los niños y para que fueran a la escuela, lo que estábamos comentando. Sin embargo, dada la corrupción que hay en el Estado, se necesita fortalecer la Contraloría General de Cuentas y se necesita realmente darle más poder al funcionario público para evitar los abusos que hay. ¿Qué he podido yo ver? En el Ministerio se creó un Ministerio de Desarrollo para fiscalizar que llegara la bolsa, que llegara el bono, etcétera. ¿En qué se ha convertido? En una especie de manzana que está pudriendo a los demás. En el Ministerio de Desarrollo llegan los diputados del partido de gobierno y dicen, mira, dame tantas refacciones y decir que fue para atender a la gente más pobre, y ahí me das tarima y me das sonido, y ahí me pones playeras y decís que fue para ir a un programa y me pones gorras. De ahí está saliendo todo el financiamiento de los partidos, comprobado por la fiscalización que hago. Entonces ahí lamentablemente los programas son necesarios, son temporalmente necesarios para sacar a la gente de la pobreza, pero tienen que tener mucho más controles, más fiscalización y sobre todo darle más fuerza a la Contraloría General de Cuentas. Muchas gracias, Ninet. Bueno, tenemos dos preguntas obligadas. La primera es para Nicté. ¿Cómo piensa solucionar el problema del tráfico, Sergio Román? Vamos a tener que meter segundo piso aquí. Bueno, el 50% de los problemas de tráfico lo hacemos nosotros mismos, porque vamos en el carril derecho y queremos entrar al carril izquierdo 5 metros antes de que entre el desnivel y que sea el carril auxiliar que nos toca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colaborar todos como vecinos a que se cumpla un ordenamiento y que sea responsable cada uno de contribuir a eso. Porque lamentablemente no tenemos otra carretera. La carretera radial, que es la que va a venir del aeropuerto hacia
digamos, la altura del kilómetro 20, pues está en construcción. Eso nos va a aliviar bastante, pero es pagada, es privada. Esa va a continuar en teoría para salir a Palencia, al Atlántico, pues eso también va a desfogar bastante. Es pagada, privada, ¿verdad? Pero yo creo que lo fundamental aquí es ser conscientes que como vecinos tenemos que respetar nuestros carriles. La EMETRA tiene que hacer su trabajo y cumplir los límites de velocidad para que no hayan accidentes que entorpezcan el tráfico. En tercer lugar, las paradas de bus tienen que estar marcadas y respetadas, porque aquí estamos acostumbrados a tomar el bus cada 10 metros, hay que parar el bus porque ahí me voy a subir yo, y eso no puede ser. Pero también la gente que va en los buses tiene que tener un lugar donde pararse, que tenga protección de la lluvia con lo que llueve aquí. Es impresionante. Los sistemas de desfogueo de agua también, porque cuando llueve hay mucha inundación, entonces hay que chequear eso también. Y pues esperando que hayan proyectos nuevos. Realmente acuérdense que esta es la carretera interamericana, es una carretera que compete al gobierno, pero yo creo que haciendo propuestas todos juntos podemos lograr que el tráfico aliviane mientras vienen las obras que van a hacer bajar el impacto del tráfico. Definitivamente yo creo que en este punto es parte de lo que nosotros queremos trabajar, escuchar a los vecinos para poder encontrar las soluciones, porque de verdad que aquí estamos en un gran aprieto, pero hay que entrarle y hacerlo. Muchas gracias, Anité. Hay que, verdaderamente eso es lo que necesitamos, ponernos de acuerdo. Necesita debate, pero ponernos de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo las diferentes autoridades. La segunda pregunta obligada por Luis Alvarado. ¿Tienen ya algunos nombres de personas para su gabinete, José? Sí, tenemos un grupo de profesionales que tienen capacidad. Hay un montón de profesionales en Guatemala que tienen una gran capacidad, pero no están dispuestos a correr el riesgo de tomar un puesto en la administración pública. Pero yo creo que deberíamos de convencerlos y de invitarlos. Yo, por ejemplo, podría mencionar algunos nombres, algunos no me han dado autorización, pero ¿qué vamos a hacer? Pero a mí me gustaría. Por ejemplo, mencionar el nombre de Guillermo Castillo. Él es actualmente el gerente de la Cámara de Comercio, una persona muy capaz, que puede colaborar perfectamente. Es abogado, pero ya gerente del INTECAP y ahora es gerente de la Cámara de Comercio. Hay una versatilidad ahí para poder integrar el equipo. Tenemos en nuestro partido, por ejemplo, a Karina Flores, a Alejandra García, a Ranferí Montúfar, a Rafael Rodríguez, personas con mucha capacidad, jóvenes, pero con un talento enorme que pueden contribuir. En otro orden de ideas, Carlos René Fuentes, un abogado muy connotado que podría contribuir con nosotros, Mario Escrivá, que son personas con mucho talento dentro de... a mí se me ocurría también al mismo Luis Fernando Montenegro, que es candidato a diputado, que es una persona con capacidad. Y así sucesivamente les puedo comentar, dar nombres. Lucrecia Rodríguez, que tiene una carrera enorme en la caficultura, por ejemplo. Entonces, sí tenemos nombres, hay otros nombres que nos gustaría, pero yo ya les hablé, me dijeron que ni es mi nombre y ni me interesa, que son personas con mucha capacidad, pero tal vez más adelante podríamos convencerlos, porque lo que necesitamos aquí, el primer requisito debería ser gente proba, gente honrada, gente dispuesta a arriesgarse por el país, gente capaz, gente con mucho talento. Esos deberían ser los elementos que deberían, y Guatemala los tiene. Y yo creo que, por ejemplo, alguien me decía, mira, y para ministro de Gobernación, fíjense que un poco como que regresar a personas
no estoy diciendo que va a ser, con el perfil de Rodolfo Mendoza, que tuvo la experiencia de estructurar la Policía Nacional Civil y que se avanzó sustancialmente, pero ya no se siguió la misma línea. Por ejemplo, menciono con ese perfil. Y así sucesivamente puedo ir mencionando otros nombres, pero sí tenemos personas talentosas en nuestro partido y profesionales que también están, por ejemplo, como ministro de Finanzas, otras personas como el perfil de Ricardo Barrientos, por ejemplo, del mismo Hugo Maúl, que tienen capacidades enormes, y que yo ya medio les he hablado, pero no me contestaron nada. Así es que, o se lo he más que hablado, insinuado. Pero se me ocurre mencionar nombres de esa naturaleza, pero sí tenemos un equipo que ha estado colaborando con nosotros y de mucho talento, y también hay que incorporar jóvenes a la administración. Yo creo que los jóvenes tienen mucho que aportar y hay que hacer esa mezcla entre experiencia y dinamismo. Muchas gracias, José Ángel. Bueno, en aras del tiempo, quisiéramos dejarles el micrófono a los 3 candidatos para que hicieran un llamado al voto y una última reflexión, por favor. Empezaríamos con usted, mi querida Nite. Así es que es suyo el micrófono. Bueno, realmente uno quisiera contestar tanto aquí, pero con los apenas 2 minutos, pues no se puede. Así es que yo creo que a través de la fanpage de NICTE de Mendoza podemos hacer nuestras consultas y vamos publicando también nuestro plan de trabajo. Yo creo que hoy por hoy es cuando Guatemala más nos necesita. El municipio de Fraijanes nos necesita. Tenemos la oportunidad de hacer un tremendo cambio acá, poner a Fraijanes en otro nivel totalmente. Y todo lo tenemos que hacer juntos. Nuestra política de gobierno municipal es trabajar todos por todos. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, jamás vamos a lograr nuestros objetivos. Y creo que tenemos que ser una comunidad simbiótica en donde todos, la comunidad, ayude a otros que necesitan con sus valores, como dijo José Ángel. Hay una inmensidad de riqueza aquí en Fraijanes. Si uno tira una pepita de algo, sale, siembra, pero se pierde. La captación de agua, de lluvia, que aquí es tremenda también, no se está canalizando. Yo creo que los jóvenes también son la parte integral, quieren aprender a bailar zumba, quieren aprender a bailar hip hop y no se les pone atención. Hay que levantar a Fraijanes y es nuestra oportunidad. Y pues yo me siento bastante orgullosa de estar sentado aquí con José Ángel y con Ninette. Y les agradezco de verdad a Encuentro por Guatemala haber considerado que yo fuera la persona idónea para esta posición. Y esperemos que logremos hacer un voto consciente y un llamado a todos para ir a votar el 6 de septiembre. Muchas gracias, Nite. Y para nosotros, como Encuentro por Guatemala, es un honor que usted esté participando, porque sabemos su honorabilidad, como es todas las personas que pertenecemos a Encuentro por Guatemala. Ninette, por favor, es su turno. Bueno, realmente no encuentro las palabras para expresar lo preocupada que me siento por el país. Yo creo que nunca habíamos vivido momentos tan dramáticos como los que estamos en este momento sintiendo. El país está en riesgo. Los pocos avances que habíamos tenido en la era democrática se están perdiendo, producto de la escandalosa corrupción que tiene atrapado al país. No me queda más que decir que tengo la profunda convicción y esperanza que el pueblo guatemalteco esta vez va a hacer un análisis muy consciente de la clase de país que realmente ha soñado con construir y lamentablemente obnubilado por publicidad escandalosa, millonaria, se ha dejado engañar. Por favor, cuidado con el populismo que nos ofrece y llega al más pobre realmente comprando su dignidad. Guatemala tiene una gran oportunidad, a pesar de las amenazas, tiene una gran oportunidad.
Este es un momento de inflexión en el que se está sacudiendo el árbol y se está quitando a las manzanas podridas. No repitamos los errores. Especialmente yo diría, la clase media tiene una responsabilidad con su país. Quien llevó al poder al partido que hoy gobierna fue la clase media. Fueron 2 millones de guatemaltecos. Hoy tienen la oportunidad de reivindicarse y no repetir ese error que tiene al país de rodillas frente al crimen organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ninette. Es su turno, José Ángel. Gracias. Se me olvidó también mencionar a Alvarito como un potencial miembro del gabinete. Perdone, una pausa. Vean, creo que el Encuentro por Guatemala es un proyecto, me dijo un amigo, Quijote, pero vamos caminando y apostamos por ideales y fomentando una cultura nueva de hacer política. Y les voy a leer una frase que me compartieron el día domingo y dice, y después les digo quién es el autor. Dice: la política es una de las formas más elevadas del amor. Imagínense, ¿ustedes tienen que ver la política con el amor? La política es una de las formas más elevadas del amor. De la caridad cristiana, porque lleva al bien común. Repensar la política de modo que tenga como meta el bien vivir de todos sin exclusión, como método la solidaridad y como estrategia la participación ciudadana, y como criterio fundamental la justicia. Parece que la política, concebida desde el punto de vista tradicional que nosotros conocemos, tiende mucho a pensar que la política es el maquiavelismo que entendemos nosotros. Y esta es una frase del Papa Francisco. Pero miren, es una forma elevada de pensar de otra forma la política. Y eso de verdad, y después que lo analizamos, pues así de su cara religiosa, pues respetemos la parte religiosa, pero veamos en la parte objetiva. Decir, ¿para qué se mete uno a política? Para servir. Y servir tiene como componente una base de amar a la humanidad. Y se sirve sin distinción. Yo no voy a servir a este y a este no. Se sirve sin exclusión. Y la política, para que sea efectiva, tiene que haber participación de los ciudadanos. Pero de igual manera, los ciudadanos en esa participación tienen que tener como espíritu la solidaridad. Entonces, de repente, que después quise la análisis, cuando lo pasaron me dio un poco de pena y después lo analicé, y de verdad cuando uno encuentra el verdadero sentido de las cosas, no es una pensada fuera de lugar de cuando dice que es una forma elevada del amor, porque al final de cuentas, ¿para qué Ninette Montenegro se sacrifica desde hace muchos años luchando contra la corrupción? Ella no corrupción así por estar peleando con los corruptos. No, ella está pensando de que lo que se ve en los corruptos es de utilidad para mucha gente pobre, para muchos excluidos, para cambiar la vida a muchas personas. Y eso es una forma de amar a la humanidad. Entonces, cada acto debe estar en combinación de esa manera. Por eso, Encuentro por Guatemala es un nuevo planteamiento de hacer las cosas, es un compromiso con el país, es una forma de apostar de que la política es posible que transforme nuestras vidas para bien. De esa cuenta, Encuentro por Guatemala tiene una propuesta seria, tiene una propuesta objetiva, no está basado en falsas promesas, está basado en lo posible, pero se inspira en apostar por lo imposible. Y como decía JP Morgan, me gusta el hombre que intenta lo imposible, y es lo que desde hace mucho tiempo, si perdonen, pero Ninette, hay que reconocerle su liderazgo en el partido, y por eso nosotros estamos ahí. Y eso es lo que estamos haciendo, intentar lo imposible
como país cambiarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos un país donde la gente se va por falta de oportunidades? Que sea un país que dé oportunidades y no hay problema que en el futuro, en 50 años, recibamos migrantes nosotros, porque este es un país que da oportunidades a los seres humanos. Y a eso estamos apostando. Pero si no principiamos hoy, nunca vamos a tener ese país que queremos heredar a nuestras futuras generaciones. Por eso nosotros nos hemos atrevido también a participar en política, en tiempos cuando la política está ya desprestigiada. Pero hay que meterse. Si está mal algo, hay que cambiarlo. Si está bien, solo hay que fortalecerlo para que siga mejor. Pero ahora nos hemos metido en este proyecto. Muchos dicen que ustedes están locos. Hoy en la tarde estábamos con Peter en una reunión, pero ustedes dos están locos. ¿Cómo se les ocurre meterse a la política? Entonces, fíjense que no solo somos dos, somos un montón. Gracias a Dios que hay más locos. Entonces, hay que apostar por eso. Yo les digo, Encuentro por Guatemala es una propuesta seria, es un partido que hace la diferencia. Nosotros no estamos fundamentando nuestra estrategia política en el clientelismo. Nuestra campaña es bastante esta. No, ningún centavo viene de la corrupción. Muchos de nuestra propia bolsa hemos puesto. Esperamos que algunos amigos en el futuro también apuesten por nosotros, que lo necesitamos, que sea dinero de origen transparente. Y por eso Encuentro por Guatemala seguirá al servicio de los guatemaltecos, y por eso nosotros con humildad, con respeto, les pedimos su voto. Queremos apostar a un nuevo país, queremos servir y queremos que esta Guatemala que hoy está convulsionada sea una Guatemala llena de oportunidades para todos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, José Ángel. Definitivamente esta es una oportunidad para Guatemala única. Es el momento de transformarla, esa es la verdad. Y si no lo hacemos en este momento y si no participamos, pensemos que nuestras futuras generaciones nos lo van a cobrar. Y nos lo van verdaderamente a recalcar en todo momento. Y nos lo van a reprochar. Así que es el momento de participar y es el momento de cambiar la historia. Y por eso estamos aquí, esta partida de locos, queriendo cambiar la historia. Y para finalizar, pues los vamos a dejar con un video de hoy de la entrega de credenciales, donde ya estamos formalmente inscritos, cada uno de los candidatos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias. El binomio de Encuentro por Guatemala, José Ángel López, Peter Lambert y la diputada Ninette Montenegro, acompañados de candidatos a diputados, hicieron una caminata hacia la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para recoger sus credenciales y así poder participar en las elecciones generales 2015, acompañados de simpatizantes del partido que con mucha alegría mostraron su apoyo a los candidatos de Encuentro por Guatemala. Encuentro por Guatemala, hemos venido trabajando arduamente con nuestras bases y haciendo el trabajo para avanzar en este proceso electoral y, como siempre, tratando de convencer a la gente de que hay opciones serias y responsables en el ámbito político, y Encuentro por Guatemala es uno de ellos. El recorrido de nuestra secretaria general como diputada, como una líder político que ha luchado en contra de la corrupción y apostando a un país diferente, que ese es el objetivo que nos ha unido acá. Y de igual manera con Peter Lambert, nuestro vicepresidente, hemos estado viajando al interior del país, conversando, intercambiando y escuchando a la gente. Somos capaces de cambiar la historia. José Ángel López, presidente.